Bueno, vamos a jugar un poco con los métodos de list, aunque insisto, esto podéis hacerlo vosotros o bien con el código que os hemos puesto en los apuntes, cortando y pegando directamente en Eclipse, o inventaros cualquiera de los ejemplos que queráis para manejar listas en Java. Los ejemplos que tenemos puestos ahí en los apuntes son los siguientes. Primero, definimos dos listas que llamamos L1 y L2 para contener string. Y entonces hacemos lo siguiente. Primero, añadimos a L1 cuatro caracteres, A, B, C y B. Evidentemente, cuando se añaden elementos a una lista, el orden en el que se colocan en la lista es el orden en el que se han añadido. Es decir, cuando yo le dé a mostrar L1, A estará el primero, B estará después, C estará el tercero y B estará el cuarto, teniendo en cuenta que los índices van desde el 0 hasta el 3. Es decir, el elemento 0 será la A, el elemento 1 la B y así sucesivamente. Y después tengo una lista con un solo elemento, B. Y ahora he llamado a remove all. ¿Qué hace remove all? Bueno, pues remove all es invocado por L1 y se le pasa como argumento L2. Entonces, lo que yo estoy haciendo es quitando de L1 todas las apariciones de L2, de elementos de L2. Pero en L1, como hemos visto, hay dos Bs y en L2 solo hay una. ¿Qué sucederá en L1? ¿Se quitará una vez o se quitará dos veces la B? ¿Veis el problema? Repito, aquí L1, lo voy a poner, tiene A, B, C y B como contenido. Y aquí L2 tiene B. Y estoy invocando a L1 remove L2. ¿Qué significa eso? Significa quita de L1 los elementos que tenga L2. Pero en L1 hay dos Bs y en L2 solo hay una. La pregunta es, ¿se quitará una o dos Bs de L1? Lo responderemos en un momento. Después, añado a L1 A, B y C y a L2 dos Bs. Claro, para saber qué tiene ahora L1 tendría que saber si se han quitado las dos Bs o una. El caso es que he añadido tres elementos y en L2 he añadido dos Bs. De nuevo muestro L1 y L2 y ahora lo que hago es lo contrario. Borro los elementos de L2 que estén en L1. Y finalmente hago un retain all. Antes de hacer el retain all vamos a ver qué tiene L1 y L2 cuando lleguemos aquí. Le doy a ejecutar. Fijaros, L1 efectivamente la primera vez tiene A, B, C, B, como yo había dicho. Y le quito los elementos que tiene B. Fijaros que en L1, después de quitar los elementos de L2, se queda la A y la C. Es decir, se quitan todos los elementos tantas veces como aparezcan de los elementos que estén en L2. Es decir, aunque L2 tenga una sola B y en L1 haya dos, el remove all borra todas las apariciones de elementos de L2. Cuando añado A, B y C a L1, L1 está formado ahora por la A y la C, que es el resultado de quitar las dos Bs que había antes, y añadirle A, B y C. Y L2 tenía una B y ahora tiene tres Bs. Por eso aparece aquí L2, BBB y L1, AC, ABC. Si ahora le quito a L2 los elementos de L1, aunque solo hay una B en L1, las tres Bs que hay en L2 desaparecen. Y L2 es una lista vacía, como podéis ver aquí. Se representa corchete, corchete. ¿De acuerdo? Entonces queda claro que remove all borra todas las apariciones independientemente del número de veces que aparezca un objeto. Y finalmente, L1 se mantiene igual y L2, que estaba vacía, recuerdo después de hacer el remove all, L2 está vacía, lo que hago es añadirle dos Bs. Entonces, L1 tiene AC, ABC, como tenía antes, y L2 tiene BB. Me dice, quédate con los elementos de L2 que estén en L1. Como en L2 hay dos Bs y en L1 hay una, ¿qué elementos me quedo? Pues me quedo con todos los elementos de tipo B que tuviera L2. Si tengo dos, pues me quedo con los dos. Por eso, después de hacer el retain all, en L2 sigue habiendo dos Bs. Otro test que podemos hacer con listas, lo tengo aquí, y es el manejo de las sublistas. Vamos a ver con un poco de detalle qué hace esto. Bueno, antes de nada voy a comentar esta última línea, ya veremos por qué. Fijaros, tenemos una lista
también de cadenas, y la lista la inicializamos con las palabras A, B, C, D y E. Y después obtenemos una sublista desde la posición 1 hasta la 4. Desde la posición 1 hasta la 4, teniendo en cuenta que la A ocupa la posición 0, la B ocupa la 1, la C ocupa la 2 y la D ocupa la 3. Recordad que es hasta menor estricto que el segundo índice. Es desde el primero incluido y el último sin incluir. Luego en la sublista que hemos formado estarán la B, la C y la D. Yo tengo una lista con 5 elementos, la sublista que ocupa desde el 1 hasta el 4 son los elementos 1, 2 y 3, que ocupan las posiciones 2, 3 y 4. En este caso serían las posiciones intermedias, las que están desde el B hasta el D. Bien, esa es la sublista. Fijaros que la sublista no hace falta crearla invocando al constructor. Esto es un error muy común, que se crea primero la sublista invocando al constructor. No hace falta. Directamente llamando a sublist es como se crea la lista o sublista de una lista dada. Ahora bien, las sublistas no son listas independientes. Son lo que se llama en Java una vista de la lista original. ¿Qué significa eso de que sea una vista de la lista original? Pues significa que cualquier modificación que yo haga sobre la sublista queda hecha sobre la lista, ¿de acuerdo? Eso significa la palabra vista, que no es una lista independiente, no, es la misma lista. Y para probarlo vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fijaros, muestro cuánto vale la lista y cuánto vale la sublista, y ahora yo lo que voy a hacer es modificar el elemento 2 de la lista original. Esta modificación que yo he hecho en la lista original, veremos cómo afecta a la sublista. Es decir, lo que estoy haciendo es modificando el elemento C, que es el que ocupa la posición 2, y en vez de una C poniendo una F. Yo estoy modificando la lista. ¿Eso modificará también la sublista? Pues la respuesta es sí, también la modificará. Entonces cuando aquí muestre la lista, pues la lista original estará A, B, F, D y E. Y la sublista estará B, F y E. Y si yo borro un elemento de la sublista, ¿quedará borrado en la lista? Pues sí, también. Toda modificación que yo haga en la lista queda hecha en la sublista, y toda modificación que yo haga en la sublista queda hecha en la lista, porque son una vista una de otra. Lo vamos a ver enseguida. Y finalmente, si yo añado elementos a la sublista, ¿quedarán añadidos en la lista? Pues también. Vamos a verlo. Voy a ejecutar esto. Repasemos desde el principio. La lista está formada por los elementos A, B, C, D y E, y la sublista por los elementos centrales B, C y D. Cuando yo modifico el elemento 2 de la lista, queda modificado en la lista y en la sublista, en los dos sitios. ¿Veis que está la F, donde antes estaba la C, ahora hay una F? En los dos sitios. Yo solo lo he modificado en uno, Solo lo he modificado en la lista, aquí. No lo he modificado en la sublista. ¿Y si yo quito un elemento de la sublista? En este caso he quitado el segundo elemento. El segundo elemento es la F. Pues en la sublista ha desaparecido. Bien, normal. Pero ¿y en la lista? Pues en la lista también. Tendrías que hacer una copia. Porque tú lo que estás haciendo es viendo una parte de la lista. Por ejemplo, tú imagínate que yo tuviera la lista de los alumnos de esta clase. Y ahora hago la sublista de los alumnos que se han presentado al primer parcial. Y yo modifico uno de estos elementos de la sublista. Me gustaría que esa modificación también se mantuviera en la lista original, ¿no? Para eso sirve. Fíjate que, insisto, si no quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es crearme una copia de la lista. Y entonces ya modifico sobre la copia. Pero cuidado, no solamente tengo que copiar la lista, sino que tendría que copiar los objetos. Recordad que los objetos tienen identidad. Es decir, que si yo dentro de una lista tengo un objeto y creo otra lista con el mismo objeto, el objeto son el mismo en las dos listas. Aunque las dos listas sean independientes, no sean una vista de otra. Entonces, si quiero que el objeto sea diferente, tengo que hacer también una copia del objeto. Sobre eso, y ya que viene a cuento, también tengo un anexo aquí para que veáis ese problema. Está en el anexo 2. Aquí. Aquí tengo un ejercicio, un experimento que podéis hacer también, en el cual se ve
que yo cree una sublista, y no solamente es que sea una vista, sino que son los mismos objetos los que están en los dos sitios. Por lo tanto, si yo modifico un objeto, se modifica el otro. Para intentar evitar eso, tendría que crearme, y aquí lo pongo al final, un método copia. ¿Qué hace un método copia? Pues un método copia, como su nombre indica, lo que hace es crear una copia de un objeto. Entonces, si yo no quiero trabajar con los objetos originales y que se modifiquen, lo que tengo que hacer es crearme una lista de objetos de tipo copia. Y ir copiando, fíjate que aquí lo que hago es crear un nuevo punto, que sea igual que el punto que invoca. Este método copia lo que hace es devolver un punto igual al que se le invoca. Es decir, que si yo hago q igual a p.copia, q igual a p.copia, lo que estoy haciendo es creando un punto q que es una copia de p, pero son diferentes, tienen identidad diferente. Así que mucho cuidado con las modificaciones, tanto de sublistas como de objetos que están en una lista, porque en Java la identidad se mantiene en todo caso. Si no quiero que se mantenga, tengo que hacerlo expresamente, es decir, crearme una lista copia o un objeto copia. Pero es que además es lo lógico, ¿eh? Si lo piensas, en informática lo lógico es que tú cuando modificas un elemento, se modifique en todas las listas donde está ese elemento. Si no quieres hacer eso es cuando tienes que hacer algo extraordinario. Por ejemplo, imagínate una base de datos que está distribuida, por ejemplo, los datos de tu cuenta corriente en un banco. Tú vas a una sucursal y tú dices, mire usted que me he cambiado de domicilio. Cuando tú cambias de domicilio no quieres que se cambie para esa sucursal, quieres que se cambie para todas las sucursales de tu banco. Lo lógico es que tú cuando vas a hacer una modificación de un registro en una lista, esa modificación quede hecha en todas las sublistas donde esté ese registro. Estábamos diciendo que si se modifica un elemento, se modifica en la lista y en la sublista. ¿Y si se borra un elemento de la sublista? ¿Qué pasa? Pues si se borra un elemento de la sublista, se borra en la sublista y en la lista. Y si yo añado elementos en la sublista, por ejemplo aquí que he añadido la X y la Y, pues se añaden en la sublista, que estaba la B y la D, y ahora está la B, la D, la X y la Y, pero es que también se han añadido en la lista. Aquí está, la B, la A, la B, la D, la X, la Y y la E. ¿Y si yo borro un elemento de la lista? Pues un elemento de la lista borrado queda, es decir, he borrado el primero y queda borrado en la lista. Pero ¿qué pasa en la sublista? Por eso lo he puesto como comentario. Fijaros, voy a quitar este comentario y vamos a ver qué pasa en la sublista después de haber modificado, mejor dicho, eliminado el primer elemento de la lista. Pues pasa que hay una excepción, como veis. Es decir, que yo puedo modificar la sublista y la lista queda modificada. Pero cuidado con las modificaciones de la lista que implican cambio en el tamaño de la lista. Si se modifica la lista modificando su tamaño y quiero acceder a la sublista, me salta un error de excepción por modificación concurrente. Eso es así porque la sublista está mantenida con respecto al tamaño original de la lista. Entonces yo puedo añadir elementos a la sublista y eso modifica el tamaño de la lista, pero no al revés. No puedo modificar el tamaño de la lista y acudir a la sublista, porque me da un error como veis ahí. Entonces las modificaciones sobre la sublista quedan hechas sobre la lista, pero las modificaciones de la lista que impliquen cambios de tamaño no pueden o no se hacen sobre la sublista. Si yo intento acceder a la sublista, da un error. Hay modificaciones sobre la lista que no implican cambio de tamaño. Por ejemplo, cambiar un elemento. Si yo cambio un elemento, como habéis visto aquí, yo he cambiado el elemento ocupado a la posición 2, eso no implica ninguna excepción sobre sublista, porque el tamaño se ha mantenido igual. Las excepciones de la sublista saltan si se modifica el tamaño de la lista, es decir, si se añadiera o se quitaran elementos.